No, ya me voy. Ahora, voy a esperar otra vez. Déjame subir. Ah, no, ¿está temprano? Sí. No sé. Se acaba de subir un niño que tiene una duda. No, se está yendo de alta. Está bajando. Ah, ¿qué tiene? Pregunta a la doctora que si van a volver a escribir todo eso, porque ya lo tiene y lo tiene. No, o sea, este ya se lo pidió hoy. Ah, se lo pidió Sí, hoy. se lo pidió hoy. Ya lo tiene. ¿Qué está pasando? No sé. Nada. Es que creo que Montuy está conectado a una terapia, entonces igual y es eso. Para que esté Hola, conectado. buenas Yo estoy conectado en el Buenas caso. Hola, noches. buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, Nada más es que creo que, no sé si, ahí está ya. Creo que ya está. Ya están todos conectados. Sí, doctora. sí, ¿Podemos empezar entonces, Alex, por favor? sí. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con el tema del que toca el día de hoy, que es lesión renal aguda. Aquí les puse una definición que está en lo que es el libro de terapia intensiva de Rogers, que menciona que una lesión renal aguda es un inicio abrupto de la disfunción renal como resultado de procesos nocivos, ya sean endógenos o exógenos, que van a ocasionar una disminución de la tasa de filtración glomerular y un incremento de la creatinina sérica. La lesión puede ir desde desequilibrios hidroelectrolíticos leves hasta incluso requerir terapia de reemplazo renal. En el 2004 se establecieron criterios para lo que es la lesión renal aguda, que consistía en el acrónimo de 3 grados de 3 grados de lesión, que es el riesgo, la lesión y la falla. O sea, el riesgo, la R de riesgo como grado 1, la I de daño como grado 2 y la falla como grado 3. Ahorita más adelante vamos a ver en el diagnóstico el desglosado lo que son estos criterios. Y los dos últimos son dos factores pronósticos, lo que es la pérdida de la función y un estadio final, que es como ya sería la lesión renal crónica. Tenemos también que en cuanto a algunos datos epidemiológicos, los pacientes pediátricos bajo una condición crítica son los que están con una mayor incidencia de presentar una lesión renal aguda, que va en un porcentaje del 10 hasta el 46% de los pacientes enfermos críticos. La incidencia más elevada se va a presentar en pacientes que requieren ventilación mecánica o que han sufrido algún tipo de trauma, que pueden ser quemaduras, traumatismo craneoencefálico, entre otras condiciones. Pacientes que van a requerir un apoyo o soporte de oxigenación mediante membrana extracorpórea hasta en un 64%, pacientes que sufren quemaduras con una incidencia hasta del 45%, y pacientes que son sometidos a cirugías, y te dan los ejemplos de cirugías por cardiopatías congénitas. También existen factores de riesgo asociados a lesión renal, como son enfermedad venoclusiva, lo que es la sepsis, alguna lesión hipóxico-isquémica y medicamentos nefrotóxicos. En cuanto a la etiología de la lesión renal aguda es muy variada y, como les comentaba, puede deberse a múltiples condiciones del paciente, desde complicaciones secundarias a enfermedades sistémicas como la sepsis, falla orgánica múltiple, complicaciones de pacientes con alguna patología oncológica o hematológica, que son pacientes que son sometidos a trasplante de órganos sólidos,
alguna cirugía de cardiopatías congénitas, pacientes con complicaciones de cuidados neonatales y la exposición a nefrotoxinas. De las bibliografías que lo tomé es del libro del Rogers y también de lo que es un protocolo diagnóstico de la Asociación Española de Pediatría que habla sobre el daño renal agudo. En esta tabla se pueden ver otros factores de riesgo que pueden condicionar o desarrollar o que el paciente desarrolle lesión renal aguda. Y ahí tenemos la etiología que es muy variada. Igual menciona el Rogers que, bueno, está como que en algunas bibliografías menciona que ya no se utiliza del todo esta etiología, sino que pues la etiología puede ser muy variable, pero sí consideré ponerlo, donde te lo menciona como que una etiología de origen prerrenal, puede ser renal y posrenal. Y tenemos que en cuanto a una lesión renal aguda de tipo prerrenal, hay que sospechar en todas las condiciones, en todas aquellas condiciones que en las que haya una disminución del flujo sanguíneo hacia lo que es el parénquima renal, ya sea por depresión de volumen o por que haya un volumen circulante ineficaz, como son los ejemplos de hemorragias, alguna infección gastrointestinal, pérdidas urinarias o cutáneas, como en el caso de las quemaduras, algún tipo de choque, ya sea cardiogénico o choque séptico. En el caso del choque cardiogénico, pues es un ejemplo de que ocasione una lesión renal aguda por un volumen circulante ineficaz. Otras condiciones también puede ser el síndrome nefrótico o alguna disfunción cardíaca o algún tipo de hepatopatías. En cuanto al daño renal intrínseco, pues se va a deber a diferentes causas, ya sea a nivel glomerular, a nivel tubulointersticial o a nivel vascular. Algunos ejemplos de patologías que pueden condicionar de tipo glomerular están el síndrome nefrítico, nefropatía por depósito de IgA, y alguna glomerulonefritis postestreptocócica. En cuanto a las tubulointersticiales, pues tenemos la necrosis tubular aguda, y en las condiciones vasculares, pues cada vez que haya un compromiso vascular a nivel renal, secundario a otra condición como la sepsis o una cirugía, pues también puede condicionar esta lesión. Y a nivel posrenal, pues cuando haya algún tipo de obstrucción de la vía urinaria o a nivel renal. En cuanto a la patogenia, se consideraba hasta hace poco que la hipoperfusión renal condicionaba isquemia y había una reperfusión a nivel renal del volumen que llegaba al parénquima, pues había como que una reperfusión para mantener el adecuado flujo sanguíneo a ciertas zonas del riñón, pero se ha visto que no todos los casos de lesión renal aguda condicionan, hay hipoperfusión. También va a haber una producción y una liberación de mediadores inflamatorios, citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, que no solo va a ser a nivel renal, sino que van a producir también daño endotelial y coagulopatías. También a nivel renal se producen trastornos que van a desencadenar alteración de la función a nivel glomerular o tubular, y van a originar las alteraciones hidroelectrolíticas. Pues como les comentaba, es un proceso inflamatorio que también va a inducir daño no solamente a nivel renal, sino también a otros órganos. Por ejemplo, a nivel cardíaco, el hecho de que se produzcan interleucinas y citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa va a empeorar la función ventricular y va a condicionar que esto se vuelva un ciclo, pues digamos que un ciclo vicioso, al originarse
pues menor perfusión, disfunción ventricular origina choque cardiogénico o algún tipo de choque y se condicione mayor lesión renal. A nivel pulmonar, pues aumentan las citocinas y hay una actividad proinflamatoria que hay mayor aumento de la permeabilidad alveolar, lo que puede condicionar ¿cómo se llama? El síndrome de lo que hemos visto a nivel renal, que ocasiona el estrés pulmonar, y también se ha demostrado alteración en lo que es la función inmunológica, ya que se altera también la liberación o el reclutamiento de los neutrófilos. De esta manera empeora la respuesta inmunológica del organismo contra alguna infección y se puede condicionar una sepsis, un choque séptico y entre pues otras complicaciones. A nivel del epitelio tubular, pues va a haber un menor o una disminución de lo que es la filtración de las células mononucleares, lo que va a condicionar un retraso en la reparación del epitelio tubular a nivel renal. Y a largo plazo se produce un daño renal permanente con fibrosis del mismo. En cuanto al diagnóstico, pues es lo que les comentaba hace rato, hay diferentes criterios que nos van a servir para determinar la lesión renal aguda. En 2004 se estableció lo que son los criterios de Rifle y en 2007 se modificaron o se adaptaron a la población pediátrica, en el cual pues aquí tenemos que el riesgo es cuando hay una disminución del aclaramiento de la creatinina en un 25% y el gasto urinario es menor de 0.5 mililitros por kilo hora en 8 horas. En lo que es la lesión o en el grado 2, hay una disminución del 50% y se mantiene un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo hora por más de 16 horas. Y en la falla o en el grado 3 hay una disminución del 75% o una tasa de depuración de aclaramiento de creatinina de menos de 35 mililitros por minuto por metro cuadrado, o pacientes en anuria por más de 12 horas o con un gasto urinario menor a 0.3 mililitros por kilo hora en 24 horas. Y lo que es el estadio final de una enfermedad renal que son una falla por más de 3 meses, que ya sería una condición de una insuficiencia, una enfermedad renal crónica. Y la tabla de arriba es la que está en el Rogers y la de abajo es la que está en el protocolo de la Asociación Española y es prácticamente lo que está la parte de arriba. En recién nacidos, pues se considera menor a 1.5 mililitros por kilo hora. Esta era la primera clasificación. Posteriormente, en el 2012, se publicó una definición que engloba o que incluye lo que es los criterios de Rifle y la de Akin, que es la que pues es la que actualmente se utiliza. En cuanto al estadio 1, es cuando hay un incremento de la creatinina de 1.5 hasta 1.9 veces sobre la creatinina basal, o un incremento de más de 0.3 miligramos por decilitro con respecto a la creatinina basal, y un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo hora de 6 a 12 horas. En el estadio 2 es un incremento de 2 hasta 2.9 veces la creatinina basal y un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo hora en 12 horas. Y el estadio 3 es cuando hay un incremento de más de 3 veces lo que es la creatinina basal o un incremento en la creatinina sérica de más de 4 miligramos por decilitro, o que requiera inicio de una terapia de reemplazo renal en pacientes menores de 18 años, o una disminución en lo que son en la tasa de filtrado glomerular menos de 35 mililitros por minuto por metro cuadrado.
Esta es igual la misma clasificación, nada más que te hace una comparativa en lo que es la clasificación de rifle de 2004, la de Akin de 2007 y la Cadigo de 2012. No sé si tengan alguna duda hasta acá o continúo. Todo bien. Para nada más, para que quede, esta va a ser la clasificación de código, es la que se va a utilizar, ¿eh? Por favor, ya no estén usando la de rifle, es la más actual y es la que nos dice un mejor pronóstico en cuanto al paciente. Entonces, cada vez que clasifiquen a sus pacientes con lesión renal, hay que ponerle la clasificación, o sea, qué tipo de lesión renal es, en qué estadio está, para que ya todos sepamos que estamos hablando en un mismo idioma. Entonces, esta tablita de código deben de tenerla entre sus cosas cuando estén aquí en la terapia, para que sea más fácil o tenerla al acceso, para que se pongan en sus diagnósticos. ¿Y cuál es la fórmula para sacar la tasa de filtrado glomerular? Es mediante el índice de Schwartz. Aquí está la tasa de filtrado glomerular. Lo que se usa en la población pediátrica, pues es la fórmula de Schwartz, que es una constante que sería 0.43 por la talla en centímetros. 413 es la constante. Yo creo que te revolviste ahí con los números. Creo que sí, 0.413 por la talla en centímetros entre la creatinina sérica. Y en el Rogers menciona que los pacientes mayores de 2 años ya alcanzan los niveles de la tasa de filtrado glomerular similar a los pacientes en los adultos. Y pues en pacientes ya sería de 110 a 120, en los recién nacidos menos de 10 mililitros por minuto por metro cuadrado, y en los recién nacidos de término de 10 a 45. No sé si esto está bien, doctora, o... Sí, es variable, depende mucho del estadio de la lesión renal en que está el paciente, si están en fase poliúrica, oligúrica y todo. Pero pues sí hay que sacarles las tasas de filtrado, sobre todo porque pues hay pacientes que van a requerir de ajustes renales, ¿no? De acuerdo a la tasa de filtrado cuando usan algún medicamento, algún antibiótico en específico. Y nada más hacer esa corrección, que es una constante, ya no usamos tablitas por edad ni nada, ya es una constante universal que lleva varios años que se estableció. Y se estableció pues, de acuerdo a cómo se procesaba la creatinina. Se requería en los laboratorios que hubiera una solución especial, que yo creo que actualmente ya lo tenemos en todos los laboratorios, pero ya tienen varios años que la constante va a ser para todos 0.413. Okay. Vale. Bueno, y en cuanto a la evaluación inicial de un paciente con lesión renal aguda, pues una vez que se establece el diagnóstico, hay que complementar lo que es con una historia clínica de manera detallada, revisar qué tipo de medicamentos está utilizando o se están empleando con nuestro paciente, un examen físico para lograr diferenciar pues si es a nivel prerrenal o si es un daño intrínseco a nivel renal. De manera inicial, lo que debemos de solicitar pues son lo que es creatinina sérica, urea, todo lo que es la función, lo que engloba la función renal, urea, nitrógeno ureico, los electrolitos séricos, albúmina, solicitar examen general de orina, y en también hay que medir lo que es el sodio y la creatinina urinaria y complementar con algún ultrasonido renal en el caso que se sospeche alguna lesión obstructiva o o para que haya algún hallazgo de alteración del parénquima renal, o incluso un ultrasonido Doppler para evaluar el flujo renal. En esta tablita se menciona algunos criterios como para diferenciar la etiología, ¿no? Si es prerrenal, a nivel renal o posrenal. Yo igual tenía una duda, no sé si se sigue, o sea, si se sigue utilizando este tipo, por ejemplo, la fracción de eyección de sodio, la osmolaridad urinaria, la densidad urinaria, pues son parámetros que te pueden apoyar o servir de guía para estos pacientes.
Sí, todavía se usan. Cuando tienes paciente con lesión renal, hay que completar los estudios, electrolitos séricos concomitantes con electrolitos urinarios para que puedas hacer todo esto y puedas establecer qué tipo de lesiones. Claro. Y de acuerdo a los resultados que te den, haces tu clasificación. Sí, aquí normalmente si hay una fracción con una fracción de inyección de sodio menor a 1, pues sospechamos que la etiología puede ser prerrenal. Si es mayor de 2, pues va a ser a nivel renal o posrenal. Así como que son las diferencias entre estas. Bueno, sí, igual la proteinuria. Y también es necesario, bueno, menciona que en cuanto a la creatinina sérica, pues es el estudio de laboratorio que tenemos, pues es el más utilizado para identificar alguna reducción del filtrado glomerular. Sin embargo, en ocasiones su medición puede ser inadecuada o incorrecta, ya que está influenciada por diversos factores como la dieta, el estado de hidratación, medicamentos, alguna condición como hiperbilirrubinemia. Y pues aquí menciona en lo que es el Rogers, menciona unos valores de referencia para los niveles séricos de creatinina en recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes. Además de esto, igual menciona que hay otros marcadores bioquímicos que nos pueden ayudar para el diagnóstico de manera oportuna. Sin embargo, no está muy bien estandarizado en la población pediátrica y no está de manera rutinaria en todos en todos lados que se use de manera rutinaria. Sin embargo, pues menciona que sí son inclusive más precisos muchas veces que la creatinina para determinar de manera precoz y tener una mejor intervención en el tratamiento de estos pacientes. Esos son algunos ejemplos de los marcadores bioquímicos que también son apoyo para el momento del diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, en el tratamiento no hay un tratamiento. Nada más para que sepan, obviamente lo que más se utiliza pues es la creatinina, porque como bien dices, es a lo que tenemos mayor acceso, ¿no? Evidentemente, el nivel de creatinina se va a ver muy alterado por factores externos, ¿no? Como dices, la alimentación, masa muscular y todo. En el área de terapia intensiva, pues bueno, ¿en qué nos puede servir? Como todo, a ver las tendencias, ¿no? A ver una tendencia de una creatinina basal del paciente y entonces, bueno, ver si ya subió, en cuánto tiempo, para poder hacer una clasificación. Pareciera un poquito contradictorio que si decimos que la creatinina no es de elección, la usemos para hacer nuestras clasificaciones de lesión renal en pacientes pediátricos. Pero bueno, pues se opta por usar esta porque se sabe que en todos los centros vas a contar como mínimo con un nivel de creatinina. Ya en centros más, digamos, especializados, pedimos cistatina C porque su elevación es muchísimo más rápido y nos va a indicar un daño mucho más rápido que los niveles de creatinina. Digo, la creatinina tarda más de 24 a 48 horas muy probablemente en hacer algún cambio respecto, por ejemplo, a la cistatina C. Okay. Y de elección, que pues no lo tenemos y eso sí es un poquito más difícil, es la depuración de inulina. Entonces aquí no lo tienes, ¿no? Pero no importa, nada más es para que sepan. Y pues bueno, por el momento, o sea, usamos creatinina y está aceptada. Es la creatinina la que tendríamos que estar monitorizando para poder hacer una clasificación adecuada y ver cuál es la tendencia del paciente. Okay. Pero seguramente si hacen alguna vez alguna especialidad o subespecialidad y no tienen oportunidad, van a ver que en otros centros se solicita mucho la cistatina C. Es de más fácil acceso en lugares que cuentan con ella. Okay. Bueno, y ya podemos continuar. Para iniciar en la parte de lo que es el tratamiento, pues las dos bibliografías que tomé como referencia mencionan que no existe un tratamiento específico que consiga interrumpir o revertir la lesión renal aguda si ya está establecida. El manejo debe ser un manejo de soporte y el objetivo principal es tratar de disminuir el daño renal y evitar lo que son sus complicaciones.
logrando un adecuado control metabólico y nutricional. Menciona también que si hay que tener en cuenta todo lo que veíamos anteriormente. Si el paciente está utilizando, por decir, fármacos, anfotericina B, pues se deben suspender cuando sea posible o utilizar otras alternativas, o en caso de que pues tenemos que checar la función renal y ajustar las dosis de acuerdo al filtrado a la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, los aminoglucósidos, utilizar una dosis única o ajustar de acuerdo a la función, a la tasa de filtrado glomerular. Te da el ejemplo de la anfotericina B. Si se cuenta con la formulación lipídica, pues usarla en lugar de la formulación convencional. En cuanto a lo que es la terapia hídrica, pues menciona Te voy que a si hay... nada más a interrumpir un poquitito en cuanto a la dosis de los aminoglucósidos, que ves un poquitito ajeno a la clase, pero bueno, más que para lesión renal, los aminoglucósidos en dosis única, por favor, siempre úsenlos así. Creo que con varios de ustedes ya había platicado acerca de que es un medicamento, los aminoglucósidos son medicamentos dosis dependiente, ¿sí? Okay. Entonces, cuando van a poner, no sé, amicacina o algo, 15 miligramos, es 15 miligramos kilo día en monodosis. Y que pues ahorita que lo estamos complementando con esto, pues se dan cuenta que hacemos menos daño al riñón también. Además del efecto que deseamos, disminuimos el daño de la nefrotoxicidad por sí solita. Okay. ¿Vale? Ok, doctora. Bueno, en cuanto a lo que es la terapia de reemplazo o la terapia hídrica, pues si hay un paciente que tiene deshidratación, tiene alguna condición como sepsis o choque, pues se va a manejar igual que un paciente como la reanimación con bolos para aumentar el volumen intravascular de 10 a 20 mililitros por kilo con cristaloides, y después de una fase inicial de terapia con cristaloide, pues el déficit de que si tiene deshidratación el paciente, pues el resto, pues administrar para unas 24 a 40, para reponer en 24 a 48 horas. Y también es muy importante pues, lo que es una restricción hídrica para prevenir lo que es la sobrecarga de volumen o la sobrecarga hídrica. Menciona en la bibliografía que a veces si es necesario, pues mantener solamente lo que es volúmenes para la demanda de lo que son las pérdidas insensibles, que puede ser de 400 a 600 mililitros por metro cuadrado día, en dado caso que se requiera una restricción hídrica muy importante en el paciente. Y también es importante que si el paciente tiene gastos por alguna condición gastrointestinal, cuenta con alguna sonda nasogástrica o alguna o alguna ileostomía, hay que reemplazar esos volúmenes o reponerlos para igual que no se deshidrate más el paciente. En esta tabla pues o sea, desglosa si el daño renal agudo es oligúrico o si es poliúrico, y menciona de lo que les comentaba. Si es una fase oligúrica, pues hay que restringir los líquidos a necesidades basales, incluso hasta solamente 400 mililitros por metro cuadrado día, que son para las pérdidas insensibles, más las pérdidas que tenga el paciente por alguna otra condición. Aportar en cuanto a los electrolitos, pues menciona no aportar potasio o el sodio solamente a nivel basal de 3 a 4 miliequivalentes por kilo día, en el caso de que sea oligúrico, o en el otro caso que sea una lesión renal aguda poliúrica, pues también se pueden utilizar electrolitos, pero de manera con precaución, y pues se puede utilizar las pérdidas insensibles más 2/3 partes de la uresis y reponiendo las pérdidas.
En cuanto a el uso de diuréticos en los pacientes con lesión renal aguda, normalmente no se recomienda su uso para la prevención de la lesión renal aguda. Sin embargo, hay pacientes que empiezan a tener, por la misma lesión, datos de sobrecarga hídrica, y si están en una terapia intensiva, son pacientes que están en estado muy crítico, pues se puede utilizar lo que es los diuréticos. Y menciona ahí que en muchas ocasiones es preferible utilizar una infusión continua. Puede ser, en caso de furosemide, te da de 0.1 a 1 miligramo por kilo hora. Lo dice lo que es el protocolo de la Asociación Española, y el Rogers menciona que puede ser una infusión continua de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo hora. Y en los pacientes que no, y en esto es en los pacientes que no van a responder a una dosis habitual del diurético. Y el tiempo, pues no menciona el tiempo, pero pues es en cuanto como estaba en los criterios, pues hay que valorar al paciente no más de 6 horas, que pues ya vemos que si se mantiene oligúrico de 6 a 8 horas, pues hay que hacer cambios. Es un paciente que va a requerir manejo pues dinámico, inclusive de todo. Es un manejo integral. En muchas ocasiones también los pacientes van a requerir apoyo de medicamentos vasoactivos. ¿Me permites ¿Puedes regresar al anterior, Leonardo, por favor? Sí. Pones aquí un punto muy importante acerca del uso, de que siempre vamos a preferir la perfusión continua del diurético antes que los bolos. Sí, eso está ya muy estudiado. Nosotros cada vez que damos un bolo de diurético a un paciente, pues es una carga extra que le estamos dando al riñón. O sea, lo pasamos cada 6 horas, es daño. Por eso la literatura, pues tal vez si lo leen, algunas van a decir que no hay diferencias como tal, pero en otras sí lo prefieren a dosis, aunque sean mínimas, pero que sean continuas, porque tiene unas ventajas, además de la ventaja de que disminuimos el riesgo de mayor lesión renal. También tenemos la ventaja de que no nos hace el paciente estos cambios hemodinámicos tan drásticos. Ustedes ya saben, cuando pasan un bolo de furo, orina 200 y se la pasa sin orinar otras 4 horas. Le pasan el furo, orina 300 y se la pasa sin orinar otras 4 horas. Es por fisiología pura, saben que eso no es algo de manera fisiológica para el riñón. Entonces, las dosis constantes lo que nos permiten es que el riñón tenga un gasto de manera constante, ¿sí? Porque todo esto que nosotros hacemos, que cuando el paciente orina tanto en una hora, o sea, secundario a un diurético, pues también es una volemia que le estamos sacando al paciente, y es una carga de orina que estamos pidiéndole al riñón que produzca, ¿sí? Siempre cuando tengan estos pacientes, si bien no es el mejor manejo, pero siempre tenemos que recurrir en la gran mayoría de las ocasiones a dosis de diuréticos, porque los pacientes están en oligoanuria, entonces pues necesitamos hacer que orinen, ¿no? Pueden hacer pruebas de respuesta a los diuréticos. Yo siempre les digo, es como ya usan como una costumbre utilizar 1 miligramo kilodosis, mientras más dosis, más daño al riñón. Hay que hacer pruebas y retos a los pacientes, como todos los retos de volumen, igual con los diuréticos. Se dan dosis iniciales de furosemide a 0.3, a 0.5, para ver qué tan respondedor es el paciente a furo. Porque, digamos, si el paciente es respondedor a furo y yo le paso 1 miligramo kilodosis, yo creo que ustedes lo han visto en la práctica. De pronto un bebé de 4 kilos te orina 600 o 400 y, bueno, es que orino mucho, vamos a reponerle, ¿no? Sí. Y si no es así, pues bueno, me lo hacen saber. Pero nosotros por eso hacemos retos, pasamos dosis bajitas, 0.3. Seguramente si el paciente responde a 0.3 miligramos kilodosis, no va a ser necesario incrementarle más. Si a lo mejor no responde, puedo hacer una segunda prueba, a lo mejor ya ahí incremento la dosis a 0.7 y veo, ¿sí? A veces, cuando son pacientes que nunca han tomado diurético, casi más del 90% van a tener respuesta a dosis distributivas de 0.3 a 0.5, ¿sale? Para que no se les haga una costumbre a cualquier paciente que llegue, así 1 miligramo por kilo.
¿Quiénes son los pacientes que regularmente van a necesitar iniciar dosis altas? Los pacientes que toman diurético de manera cotidiana, los cardiópatas, los displásicos. Esos pacientes llegan a hacer una tolerancia al medicamento y definitivamente, pues bueno, no van a ser respondedores a dosis más altas. Y generalmente ellos toman por vía oral 1 miligramo kilo día, incluso hasta más, ¿sale? Entonces, solo en estos casos, pues bueno, sí podríamos utilizar dosis, pues la dosis que el paciente toma regularmente en casa. Pero En cuanto siempre al infusión, uso, doctora. por ejemplo, si es, puede ser en bolos, si gusta, sobre todo estos pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas y todo, si está respondiendo, podemos dejarlo en bolitos, pero si tenemos un paciente a lo mejor en estado de choque, no sé, a veces pasamos porque decimos, no, pues es que orinó poquito y el balance está muy positivo. Y no tiene diurético, vamos a hacerle a ver una prueba, o sea, de acuerdo, vamos a pasarle diurético, podemos hacer una prueba de 0.3, 0.5 miligramos kilodosis, es respondedor a furo, sí. Es un paciente que está en terapia, está en choque, hay que ponerle, con más razón, habría que ponerle una infusión continua, lo que quieran empezar, o sea, bajito, 50 microgramos kilo hora, nos podemos subir a 100 microgramos kilo hora, porque es en estos pacientes donde si hacemos estos descensos agresivos de volumen, de pronto yo creo que es como algo que pasa comúnmente, ¿no? Es que no orinó nada, pasamos el bolo, orinó un montón, pero ahora quedó muy negativo y está taquicárdico, vamos a pasarle agua, ¿no? Entonces, este círculo vicioso, mal vicioso que a veces hacemos con los pacientes. Si ya hice una prueba de volumen y mi paciente respondió, vamos a iniciar una infusión de furo. Muy bajita, no pasa absolutamente nada. Hay que aprender a irnos revolucionando y trabajar con ello. Iniciamos a 50 microgramos kilo hora, lo está respondiendo, a lo mejor no tiene las dosis, le subo a 100. Las dosis máximas permitidas para furosemide es hasta 1 miligramo kilo hora, o sea, 1000 microgramos kilo hora, ¿sale? Entonces, si a lo mejor no responde inicialmente a 100, 200, todavía podemos subirnos. Si vemos que no responde y todo, pues ya podemos optar por otras opciones. ¿Qué otras opciones podríamos usar en nuestros pacientes? Aminofilina. Ajá, puede ser aminofilina, es un mecanismo diferente, y que si bien no es como su principal efecto, la aminofilina suele pasar que hay pacientes que hacen mucha tolerancia a diuréticos y responden bien a aminofilina. Podemos a lo mejor pasar ahí una dosis, sobre todo cuando queremos disminuir la sobrecarga de un poquito manera más agresiva o cuando de plano no están respondiendo a furosemide, podemos usar aminofilina. Digo, no es que sea la mejor opción, pero podemos utilizarlo. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Doctora, con respecto a lo que acaba de mencionar, esa era mi duda, porque sí, creo que sí lo puse en una diapositiva que menciona el uso de teofilina, pero menciona que pues en los neonatos, esa era mi duda, si también lo podíamos utilizar en un caso extremo con los pacientes pediátricos, porque creo que aquí lo puse en la teofilina, debido a que inhibe la acción de la adenosina, pues se puede utilizar en recién nacidos con alguna condición como asfixia, y que están con un riesgo alto de desarrollar lesión renal aguda en cuanto a la aminofilina. O aminofilina también, igual le damos polos, ¿no? De 2 a 3 miligramos, y de 2 a 5 miligramos kilo dosis es la dosis de aminofilina. Podemos darle igual, no sé, 3 miligramos, vemos si responde, ok, si responde, bueno, puedo iniciar una infusión, si a lo mejor ya ando en los 500, 600 de furo y no hay respuesta, vamos a liberarle un poquitito la carga al riñón por darle tanto diurético, o sea, no es bueno, por eso la recomendación de diuréticos en lesión renal no hay una recomendación para ello, o sea, lo ideal es que si un paciente está en lesión renal, pues tuviera terapia de reemplazo, ¿no? Pero pues sabemos que no en todos los centros contamos con eso. Entonces, para liberarle la carga y la dosis tan altas de diurético, podemos dejarle a lo mejor una infusión de aminofilina de 0.5 a 1 miligramo kilo hora, a veces hasta 2, 3 miligramos por kilo hora. 0.5 miligramos. De punto podemos iniciar 0.5 miligramos kilo hora y ya máximo 2, 3 miligramos kilo hora. Ya realmente si no hacen un efecto con 1 miligramo, 2 miligramos kilo hora, es poco probable que lo hagan a dosis más altas. Y hay otro medicamento por ahí que también se puede utilizar. Viene de las familias también de furosemide. De hecho, ustedes lo han usado aquí. Es bumetanina.
No. bumetanida, ¿no? Es esa. Podemos utilizar a lo mejor algún bolito de bumetanida. La bumetanida es difícil de conseguir. Podemos hacer también pruebas y porque lo digo, para iniciar infusión es un poquito más complicado, pero a lo mejor podemos acompañarlos de bolitos de bumeta. Pero sí hay que hacer como que dinámico el manejo. Nada más de acotación, cuando van a iniciar furo, por favor, furosemida tiene que ir en un catéter, en un lumen exclusivo, en dado caso que haya opción, y si no fuera así, tienen que ir por una vía periférica. Furosemida se cristaliza mucho, mucho, y hay mucho riesgo de que puedan perder su catéter, sobre todo si tienen un paciente que tiene aminas, que tiene sedación, que tiene base, lo que tengan, ¿vale? Entonces, cuando vayan a iniciar furosemida, hay que canalizar una vía periférica y se puede pasar por ahí sin ningún problema. No tiene como una dosis máxima de concentración, es bastante noble respecto a eso. Doctora, entonces básicamente cuando el paciente es respondedor, o sea, no, por ejemplo, no es muy respondedor al furosemide, es cuando ya le debo de iniciar la infusión, ¿no? Por ejemplo, si me pide dosis altas de 0.5, 0.7, es cuando en un bolo o en la carga o en el bolo inicial, es cuando ya debería de iniciar la infusión de furosemide. Mira, incluso por el contrario, si tu paciente, tienes que ver cuál es el entorno de tu paciente, ¿no? Si a lo mejor es un paciente que está con sobrecarga hídrica, que no está orinando, que está con lesión renal, está con hipervolemia y bueno, tú dices, voy a empezarle diurético, ¿no? Es un paciente que a lo mejor está en estado de choque, das un bolito, le responde y a ese paciente es ese paciente candidato para iniciarle una infusión. Okay. Porque es un paciente crítico, es un paciente que no vamos a estar haciendo estos cambios hemodinámicos cada 4, cada 6 horas. ¿Sí? Si es el paciente, por ejemplo, sabes, es que, no sé, estaba en onco, estuvo con hiperhidratación y está un poquito sobrecargado, los balances están positivos, pero a lo mejor el paciente clínicamente no trae sobrecarga ni nada. A lo mejor en esos pacientes, pues digo, bueno, vamos a ponerle bolitos a ver a dosis bajas, a ver cómo responde. Y le van dejando dosis distributivas y ya. Hay que siempre individualizar a los pacientes. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok. Comentaba también, pues aquí no ahondé mucho en esto porque pues ya lo vimos y pues si hay pacientes que requieran aminas, pues va a depender, o sea, va a depender también de cada paciente, se va a individualizar dependiendo la condición a la que nos estemos enfrentando, puede ser de las que hemos visto, ¿no? Aquí puso unos ejemplos, pero menciona ahí que es dependiendo de la condición y sí se puede utilizar en esos pacientes. En cuanto a los electrolitos y el equilibrio ácido-base, también lo que principalmente presentan estos pacientes, pues es o tienden a hacer hipercalemia y pues es lo más complicado porque puede producir desde arritmias e incluso la muerte en los pacientes. Y pues para esto, si el paciente presenta hipercalemia, pues hay las medidas, ¿no? Las medidas anticalémicas para que podemos utilizar también en los pacientes para prevenir, pues estos efectos adversos de los niveles altos. Bueno, aquí no lo puse, pero me parece que menciona más de cuando hay cambios, es cuando está más de 6.5 miliequivalentes por litro, me parece. Y pues ahí te da el ejemplo del gluconato de calcio, la dosis, la insulina, y si se va a utilizar insulina, pues es importante también aportarle glucosa al paciente, pues para no llevarlo a una hipoglicemia. Y pues también otra opción, bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliquevalentes por kilo. Son las opciones que se puede utilizar en caso que el paciente pues tenga este desequilibrio hidroelectrolítico. También hay que tener en cuenta que esos pacientes... Ya vieron, perdón. ¿Puedes sí. regresar nada más de las medidas antihipercalémicas para dejar un poquito más claro? Porque creo que es la alteración electrolítica que más vemos y que más puede comprometer la vida. Cuando acabemos la clase les voy a compartir un video de un paciente que tuve el fin de semana con un potasio de 8.3 y los cambios electrocardiográficos que hizo, para que cuando les pase, lo primero que sospechen sea seguramente tiene hipercalemia.
Entonces, las medidas antihipercalémicas pues, se dividen en pues, aquellas que nos sirven para la excreción, nos sirven para la distribución, ¿no? Prácticamente para la excreción y para estabilizador de membrana también, perdón. Para la excreción, pues tenemos los diuréticos, en este caso furosemide, en este caso sí, cuando tenemos un paciente que está con hipercalemia y que no está dando cambios electrocardiográficos, se recomiendan dosis de 1 a 2 miligramos por kilo para pasarlos en bolo. Y también tenemos las resinas de intercambio iónico que se dan de manera oral. Desafortunadamente, pues bueno, no contamos con estas de manera cotidiana. Entonces, pues bueno, como excretor prácticamente tenemos el diurético de primera elección. Si tuviéramos las resinas de intercambio iónico, pues las podemos utilizar también y verificar qué tipo de resina es para darle la dosis al paciente. De distribución, pues bueno, tenemos el salbutamol, ¿vale? Que nos ayuda a introducir un poco de potasio en la célula. Podemos utilizar igual dosis, prácticamente son dosis de 0.5 más 2.5 mililitros, que son los 5 miligramos que nos da el salbutamol cuando lo ponemos, porque ahí lo podemos dar una vez como medida de redistribución. Y ya tenemos aquí también las polarizantes, ¿no? Que en este caso sería insulina, 0.1 unidades por kilo. Y rápidamente, para que ustedes calculen, si ustedes hacen una solución al 25%, ¿cómo hacer una solución al 25%? Yo creo que todos deben saber, y si no, pues bueno, se los recuerdo. Si yo tengo una solución del 50%, por ejemplo, preparo 10 mililitros de una solución al 50% y le agrego otros 10 mililitros de ABD para que con eso yo haga una concentración de 25%. Porque cuando ustedes aplican la insulina, para que ustedes puedan pasar estos 0.5 a 1 gramo por kilo, tienen que prepararlo, como ya lo vieron en PALS, a 2 mililitros por kilo de solución glucosada al 25%. Si en ese momento, a lo mejor yo no cuento con glucosada al 50%, pueden utilizar una glucosada al 10%, que serían 5 mililitros por kilo. ¿Vale? Si tuviéramos una... Disculpe que la interrumpa. En cuanto a el furosemide, dijo que es una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿no? O sea, como en Sí. bolo. Sí, en bolo. Sí. Cuando es como medida antihipercalémica, sí. Porque aquí tu prioridad siempre va a ser es bajar ese potasio a toda costa, ¿no? Sobre todo cuando tienes cambios electrocardiográficos. Pues ahí sí las dosis son altas, ¿no? Y se pasa en bolo con la insulina, o sea, ustedes cargan su insulina a 0.1 unidades kilo y lo diluyen en su glucosada para que no vaya a ser hipoglucemia también el paciente. Y el bicarbonato, pues también aquí de 1 a 2 mil equivalentes. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación? Ahí dice es igual gluconato de calcio, pues el gluconato de calcio es 100 miligramos por kilo, que es igual a 1 mililitro por kilo, ¿no? Máximo sería 1 gramo pasarle, no sé, si su paciente pesa más, no sé, 20 kilos, pues bueno, le vas a pasar 1 gramo. Independientemente de que a lo mejor le tocaran 2 gramos, bueno, le pasas 1 gramo al paciente, ¿no? Que sería el ámpula completa. Es importante hacer la división porque entonces hay que tratar de no repetir los mecanismos de cada medida antihipercalémica que usan. Inicialmente, si su paciente tiene cambios electrocardiográficos, gluconato, siempre gluconato, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que el paciente no se pare probablemente. De verdad, es que les comparte el video, van a ver qué cambios tan horribles puede hacer un potasio de 8.3. Y si no se logra controlar, si el paciente no responde a las medidas o algo, a veces pasa mucho en los pacientes con shock tóxico que no responden, pues va a fallecer, no hay otra, o sea, va a fallecer, por eso es importante las terapias de reemplazo renal cuando no responde. Entonces paso estabilizador de membrana, en este caso gluconato, puedo pasar uno de distribución, ya sea que pase en salbutamol, o pasen una polarizante, insulina, pasen bicarbonato y también excretor, en este caso sería furo. O sea, digamos, podemos pasar uno de cada uno, dependiendo del nivel de potasio de su paciente y de los cambios que esté haciendo, ¿no? Y a lo mejor no está por debajo de 6.5, anda por los 6 y todo, pues lo que les recomendaría es que definitivamente hay que quitar el aporte de las soluciones
y a lo mejor darle un estabilizador de membrana, sí, como de manera preventiva para el paciente, pasarle un bolito de diurético, siempre va a depender de la gravedad. O sea, no quiere decir que cada vez, no sé, que si tenemos un potasio de 6, tenemos que utilizar todas nuestras medidas antihipercalémicas. Va a depender, como todo, del caso y la situación que tenga el paciente. Ok, otra. ¿Alguna duda respecto a esto? No. Doctora, antes se acostumbraba, o sea, veía que, bueno, a mí me gustaba el asunto de que se fuera de manera escalonada. O sea, como que primero furo, luego salbutamol, ¿cómo se llama esto? Luego las soluciones polarizantes y el gluconato. O sea, ese orden como tal, ya técnicamente no, porque es por mecanismo entonces de reducción Es del por mecanismo. potasio. Si ustedes lo revisan, o sea, son diferentes mecanismos. Y a lo mejor, bueno, puedes escalonarlo cuando dices, tengo un potasio, no sé, de 5.8, de 6.5, y no tengo ningún cambio. O sea, bueno, a lo mejor ahí dices, bueno, vamos a pasarle furo y vemos, ¿no? Y todo. Pero en el momento en que tú tienes alteraciones electrocardiográficas y sabes que traes un potasio, a lo mejor le tomas una gaso y ves que en la gaso tiene un potasio de 8, hay que hacerle todo, no puedes esperar. Vamos a pasarle y vemos qué onda, ¿no? Porque el potasio, la persistencia de potasio a ese nivel va a llevar al paciente al paro cardíaco. Todos los cambios que se producen, produce bloqueo, arritmias ventriculares, prolongamiento de PR, todo dependiendo del nivel de potasio que se tenga. Y hay que identificar que son diferentes mecanismos de acción. De recomendación, yo siempre les recomendaría, cuando tengan estas alteraciones de potasio, siempre estabilizador de membrana. Primero, ¿no? Gluconato. Pueden pasar a lo mejor gluconato de calcio, pero ¿qué pasa? Es importante saber eso porque dices, bueno, tiene un potasio de 6.5, doctora, pero ya le puse el gluconato de calcio. Ajá, ¿y qué? ¿Esperas que por obra y magia baje ese potasio? No, no va a bajar el potasio. El gluconato de calcio, ¿para qué te sirvió? Nada más para estabilizar tu membrana y que tu paciente no vaya a hacer alteraciones. Pero no estás haciendo ninguna medida para bajar ese potasio de la sangre todavía. Por eso es importante conocer bien los mecanismos que vamos a utilizar. Perfecto. Revísenlo, por favor, porque esto es creo que de las pocas alteraciones electrolíticas que comprometen la vida y que llevan a la muerte. Ok, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, igual para continuar en lo que son las medidas de soporte en cuanto al tratamiento de pacientes con lesión renal, muchas veces los pacientes van a hacer hipertensión por el compromiso o el daño renal y por sobrecarga hídrica también. Y hay que hacer medidas, o menciona ahí que los que podemos utilizar de manera pues inicial, porque actúan más rápidamente y están como la hidralacina, que la tenemos disponible de manera IV, pues son los medicamentos que podemos utilizar si el paciente está presentando hipertensión. Y menciona también que los YECAS y los ARAS están contraindicados en los pacientes porque van a reducir todavía aún más la presión a nivel glomerular y van a producir hipercalemia. Y se recomienda que se reduzca la presión arterial de manera lenta y no más del 25% en las primeras horas de iniciado el tratamiento antihipertensivo, y posteriormente hay que disminuir gradualmente la presión hasta el nivel óptimo de manera, pues digamos que de una manera gradual, inclusive que nos lleve días hasta para no ocasionar o descompensar al paciente. Y aquí hay una tabla que les estoy poniendo con las dosis de los antihipertensivos, los diferentes antihipertensivos que podemos utilizar. Inclusive pues hay ocasiones que el paciente no va a responder con hidralacina, podemos utilizar la betalol o utilizar nitroprusiato, otras medidas, pero eso va a depender también de la respuesta que tenga nuestro paciente. En esta es una tabla con lo que pues de manera más resumida, el tratamiento de las complicaciones de un paciente con lesión renal aguda. Y es lo que acabamos de comentar, nada más lo puse para que se vea como un resumen, pero pues todo se engloba en todo lo que se ha comentado.
También es importante la nutrición en estos pacientes, y debido a que pues son pacientes que van a tener una pérdida por déficit, por deshidratación, por pérdida de masa muscular y todo, es importante el estado nutricional de estos pacientes. Y menciona ahí que es necesario mantener una ingesta calórica de 50 a 60 calorías por kilo día, y también a diferencia, bueno, menciona ahí que a diferencia de los adultos, en los pacientes con una lesión renal aguda se puede utilizar lo que son las proteínas, inclusive en niños menores de 2 años, de 2 a 3 gramos por kilo día, y en niños mayores de 2 años y adolescentes de 1.5 gramos kilo día. Y se prefiere la alimentación enteral con fórmulas que estén bajas en solutos, en fósforo y potasio, por todo lo que ya vimos, y sobre la nutrición parenteral, obviamente si se tiene disponible, si se tiene al alcance. Esta es la anterior, es la de lo que menciona el Rogers, y en esta pues es de la Asociación Española, y hay un poco de diferencia. Puse ambas pues porque tenía la duda si está mejor en esta en cuanto a la ingesta calórica con aportes de 50 a 60 calorías por kilo día. Por aquí te menciona en esta menos, o sea, del aporte menos, dependiendo. Esa era mi duda. Sí, cuando hay lesión renal, se sugiere, se recomienda que el aporte de proteínas sea un poquitito menor a lo que está estipulado para la edad. Entonces, por eso en esta guía te recomiendan todavía un aporte menor, dependiendo también de cómo esté la situación clínica de tu paciente, ¿no? Si tiene un catabolismo alto, lo que estás poniendo aquí. Ok. Esto en cuanto a la nutrición. Y también, bueno, ya casi para terminar, lo que es la terapia de reemplazo renal, que pues como comentaba la doctora, no en todos los centros se tiene disponible de primera instancia, pero pues es lo que también debemos de conocerlo, porque hay sus indicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse en esta indicaciones para una terapia de reemplazo renal, pues en caso que haya una acidosis metabólica severa que no responde a terapia con bicarbonato, o un desequilibrios que persista con desequilibrios hidroelectrolíticos a pesar de la terapia o de las medidas o el manejo médico que le demos al paciente, que haya sobrecarga hídrica, que no responde a diuréticos, que haya complicaciones urémicas como pericarditis, encefalopatía o coagulopatías, o pacientes también con errores innatos del metabolismo. Son las indicaciones para la terapia de reemplazo renal. Y en esta pues ya tenemos que hay diferentes modalidades, y aquí nada más les pongo en esta las diferentes modalidades que tenemos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y las terapias lentas continuas, que supongo que pues es como el prisma, porque menciona que son pacientes que se puede utilizar. La ventaja o la indicación son pacientes hemodinámicamente inestables, y menciona ahí que pues se va a requerir incluso hasta por periodos hasta 24 horas, manteniendo la filtración y con todas las indicaciones. Pues aquí en esta pues está bastante bien, porque está resumido pues la indicación de cada una de las diferentes modalidades y sus complicaciones. Por decir, en el caso de la hemodiálisis, que puede generar hipotensión o un síndrome de desequilibrio; la diálisis peritoneal, peritonitis, o que el catéter disfuncione; y en lo que es una terapia lenta, pues evitar el riesgo de que el paciente esté sangrando o que tenga trastornos electrolíticos. Ahí está, y es en cuanto a la diálisis y la hemodiálisis, que pues o sea, eso ya sería más para lo que es nefro, pero pues les puse como que los parámetros que se pueden utilizar, y los volúmenes de recambio. No sé, bueno, ya sería, eso es lo último. Ya para terminar, pues el pronóstico en los pacientes, tanto en los niños como en los adultos. Un paciente con lesión renal aguda pues va a incrementar la mortalidad, el tiempo inclusive
Si está con ventilación mecánica, incrementa el tiempo o la duración de la ventilación mecánica. Y también hay un aumento en la estancia en la terapia intensiva pediátrica. Y bueno, aquí se los puse igual, ¿no? Aumenta hasta 4 veces la mortalidad y la estancia en cuidados intensivos. Y también se ha visto que hay un porcentaje de pacientes que pueden desarrollar enfermedad renal crónica, y te da ejemplos de pacientes oncológicos o que han sido trasplantados, pacientes prematuros que presentaron condiciones como asfixia, son ejemplos y de pacientes que pueden ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia que tengan una falla renal de manera crónica. Y por lo que se recomienda que estos pacientes se deben de evaluar 3 meses posteriores a la recuperación de la función renal para valorar si hay algún tipo de alteración. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Nada por aquí. Listo. Ya está, doctora. ¿Qué sería? Ok, pues yo ya estaba hablando, pero no vi que no me estaban escuchando. Primero, muy bien tu clase, me ha ganado felicidades, combinaste temas de pediatría, temas de terapia, estuvo bastante completo. Gracias, Se ve doctora. que te basaste en literatura, pues, de terapia intensiva, estuvo creo que bastante bien. Y pues no sé si tengan alguna duda o algo. Creo que no. Bueno. ¿No? Bueno, vamos a dejar una tareita para el miércoles muy sencilla, porque necesitan recuperar puntos. Maldonado nos habló de las indicaciones de terapia de reemplazo renal, en este caso específicamente Prisma. Lo dijo de manera muy general, ¿sale? Yo necesito que ustedes tengan el conocimiento de manera más específica de las indicaciones de terapia de reemplazo, ¿sí? Por ejemplo, si es sobrecarga, cuánto es sobrecarga, si es hiperazoemia, con base a qué, a BUN, con base a urea, cuánto, acidosis metabólica, cuánto, ¿sí? Hay que buscar las indicaciones de manera más específica para que ustedes puedan identificar de manera temprana. Ahorita pues hemos tenido casos de pacientes que hemos metido al Prisma, han sido 2, pero la identificación temprana siempre va a mejorar el pronóstico del paciente, y ustedes que van a estar en terapia tienen que ser los principales de todo esto, ¿saben? Y no sé si en nefro ven terapia de reemplazo renal en nefro. Sí lo vimos, creo que sí lo O sea, vimos. vimos, o sea, como parte de un curso vimos. Pero fue muy así, muy general. No. Sí, tampoco es que nos metamos en tanto, pero sí, al menos la segunda sería identificar, o sea, bajo qué mecanismos de acción trabaja Prisma, y ya definirlos como tal. Sí, porque lo chequé en el Rogers, como es así ya más de nefro, te lo explica así de manera más, muy por eso hay que investigar un poquitito, más, y eso va a ser tarea para todos. ¿Se lo entregamos, doctora? Sí, por favor, para entregarlo. Doctora, solo para confirmar, la tarea es indicaciones de Prisma. Indicaciones de terapia de reemplazo renal, específicamente Prisma. Ok. Porque diálisis también, pues es algo que usamos mucho, pero usamos más en el paciente que está ya con una enfermedad renal crónica. También es una opción que se puede utilizar en terapia, pero pues que eso ya lo ven más ustedes. O sea, lo que aquí hay que ver es lo que tenemos de mejor opción y que podemos utilizar en un paciente, por ejemplo, que esté inestable, que sería la indicación de Prisma. Okay. Y esa es la segunda, es para completar nada más bajo qué mecanismos actúa Prisma. Si les digo qué mecanismos son, pues ya, va a ser más sencillo. Pero pues hay mecanismos de física que actúan, que si el soluto, que si eliminan el solvente, ¿cómo es? Ok. ¿Vale? Nada más.
sencillito. Perfecto. Y yo creo que ya el miércoles es la última clase que tenemos presencial. Vamos a tener, creo que es CID. Vamos a intentar que CID sea un poquitito más resumido y todo, y para que vayan preparados, porque hay algunas cositas que nos faltan ver. Vamos a ver el miércoles las curvas de ventilación, que no quiero que se vayan sin esto de las curvas ni nada. Las vamos a repasar, ya luego se las voy a mandar para que las estudien, además de que van a venir en su examen, también va a servirles para identificar cuando tengan al paciente en terapia. Y si pueden, por favor, conseguir ahora sí lo de las gasometrías, si se pudiera gasometría arterial y venosa, las que se puedan conseguir para hacer ejercicios de taller de gases. Muy bien, doctora. ¿Vale? Y eso ya va a ser para el miércoles. Taller de gases. Está bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ahorita no. Nada, pues bueno. No hay ninguna duda, nos vemos el miércoles y platicamos acerca de la forma de que se calificó, pero ya me comentaron que no es válida, o sea que sí va a entrar para el tercer, para el R3 de pediatría. Así que o se hunden o salen adelante con su examen. Está bien, Ok. doctora. ¿Vale? Ya quedó. ¿Es a las 9 de la clase el miércoles? A las 10 de la mañana. ¿Vale? 9, por favor. 9. Nueve. 9 de la mañana, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar. Esperamos que tardemos como 45 minutos de la clase de CID y ya de ahí para ver la cuestión de las curvas y el taller de gases. Y repasar un poquitito de la sobrecarga y eso, porque creo que ya el próximo lunes van a ingresar a la terapia, ¿no? Formalmente hablando, el martes, entre martes y miércoles, pero ya, o sea, ya es la próxima semana, eso es un hecho. O sea, ya va a ser toda suya y pues ya tienen que empezar a aplicar de todo. Ya llegó. Está bien. Muy bien, pues entonces ya damos por concluida la clase y ya que descansen, nos vemos el miércoles. Hasta luego, doctora, buena guardia. Hasta luego, doctor Doctor León. Julio en el salón. El saloncito. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Sí, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, doctora. Ay, ¿qué es eso?